Bueno, estamos dando la bienvenida a este nuevo episodio de una de las series que hemos llamado Territorios Entretejidos. Ustedes nos preguntarán, o sea, ¿por qué estamos hablando de precisamente esa relación entre lo local y lo global? O sea, cómo en algún sentido, digamos, todos estamos unidos. Y hoy estamos acá con Karen y con Claudia. Muy importante para nosotros poder hablar de algo que ha sido, digamos, como una realidad, sí, una realidad contundente, digamos, en Colombia, y es el tema del desplazamiento y de la migración. Y sobre todo queremos hoy, digamos, puntualizar y comentarles, digamos, a todos ustedes y hacer este nuevo episodio teniendo en cuenta de que no vamos a hablar y decir de que vamos a hacer esa es la panacea sobre la información o lo que queremos hablar, la reflexión sobre el tema de las migraciones, sobre lo que está pasando en el mundo, digamos, con el tema de los migrantes, con el tema muchas veces del racismo, de la xenofobia, de la intolerancia, ¿sí? De muchos nacionalismos que se han exacerbado, digamos, a nivel mundial, sino que queremos esas tres mujeres compartir lo que ha sido nuestra experiencia como colombianas, lo que hemos vivido internamente aquí en Colombia y luego pues como migrantes internacionales. Entonces lo que vamos a hacer primero es que nos vamos a autopresentar, más que presentarlas yo. Bueno, comencemos, Karen. Bueno, muchas gracias por esta maravillosa invitación. Mi nombre es Karen Domínguez Mendoza. Muchas gracias, Mimi, Claudia, por compartir este espacio. Yo tengo 29 años, soy politóloga de profesión de la Universidad del Valle. Ahora me encuentro haciendo mi doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Soy hija de Marilena Mendoza, con raíces paisas por este lado materno. Mi abuela nació en Medellín, pero se vino a vivir a Cali a sus 15 años. Ella llegó en el contexto de la explosión que ocurrió en 1956, entonces un contexto muy particular de la ciudad, y ella pues estaba muy jovencita, tendría 15, 16 años, con su padre, ¿no? Con el bisabuelo, que era el gran patriarca paisa, ¿no? Hombre de negocios, muy aguerrido. Y pues su abuela, ¿no? Mi bisabuela, que fue mi ñaña, yo era su ñaña. La alcancé a conocer, que murió cuando yo tendría unos 4 o 5 años de cáncer, y también pues soy hija de James Domínguez. Soy producto de una familia mezclada, como diría mi gente de Palenque. Mi papá también es un hombre negro mezclado, también un poco el norte del valle, mi abuela paterna de Cartago, y el abuelo sí tenemos la duda, es como el gran enigma familiar, ¿no? De nuestro origen, de dónde viene la bisabuela, ¿no? Y cómo y de dónde, por qué llega a Cali. Entonces eso se borró, se perdió completamente de la familia, nadie sabe. Estoy en esa búsqueda constante. Tengo a mi papá preguntándole a sus tíos más Sí, de mayor edad. eso nos decía, ¿no? Que estás Sí. buscando y que la idea es encontrar cuál es el origen. Exactamente, exactamente, porque siento que ha sido producto de un borrado, pero también de un blanqueamiento en mi familia, quizás inconsciente, porque no se habla mucho, ¿no? En esta parte de la familia, de la negritud o de la negridad, dependiendo de cómo una se identifique y se vea en el mundo. Con estos temas étnico-raciales, pero como es un tema muy importante para mí por haber crecido en una familia mezclada, con este color de piel, con esta textura de cabello, siendo la única que me veo así, entonces pues realmente ha sido un tema que me ha atravesado de maneras muy profundas. Y bueno, también como que se han entrecruzado con el hecho de que ahora también soy una mujer migrante, ¿no? Una mujer negra colombiana migrante. Entonces también es como ir a recobrar esos pasos familiares que cruzó la bisabuela. No sabemos hasta ahora por qué, pero ojalá que en otro próximo encuentro ya les pueda contar. Maravilla. A ver, Claudilla. Pues gracias, es para mí de verdad un honor, lo digo. Yo soy Claudia García Capacho, porque vengo de Santander del Sur, lo que antes se llamaba Santander del Sur, que es tierra de paso, a norte de Santander y Venezuela.
Y vengo de una familia pequeña que también, por la situación sociopolítica de la región de Santander, se desplazó al interior del mismo territorio santandereano. O sea, varios miembros de mi familia, entre esas mi madre, mis abuelos, nacieron en fincas, fueron nacidos en fincas, y después se fueron desplazando a los pueblos. Un pueblo muy representativo de Santander es Piedecuesta, el pueblo de Piedecuesta. Y después del pueblo de Piedecuesta, por cuestión de educación, para estudiar, y por economía, también las familias se desplazaron a la capital, que es Bucaramanga. Ahí nací yo. O sea, por lo menos ya mi familia más pequeña y más, mis hermanos, mis primos y todos, nacimos en la ciudad de Bucaramanga. Y siempre íbamos a pasear a la finca. Pero somos eso, una familia que por tradición se ha venido desplazando con trasteo y todo, ¿no? Con trasteo y todo. ¿Qué profesión tengo? Yo soy educadora, soy profesora de español como segunda lengua, así se llama en el país donde en este momento vivo, que es Holanda. Y he visto muchos procesos migratorios, antes no se llamaban así, procesos migratorios, sino te viniste a vivir a Bogotá, o te viniste a vivir a Bucaramanga, o te fuiste a vivir a Medellín. Nadie hablaba de eso, de que éramos un proceso ni de desplazamiento, ni mucho menos de migración. Sí, entonces soy educadora, vengo de familia donde por tradición se tenía que estudiar en la universidad, se tenía que participar en ciertas tradiciones sociales, ser buenos ciudadanos. Y después, entonces sí, también ya por compromiso político de ideología, de mi ciudad Santander, Bucaramanga, me desplacé a vivir a Bogotá, que fue para mí un cambio como mujer, como ser social muy grande, muy grande. Es decir, a mí el mundo se me abrió pasando de la provincia a la gran capital. Pero además eras muy jóvenes, tenías nosotros éramos en esa época, uno salía del colegio del bachillerato con 17 años, 16, 17 años. Cuando yo entré a la universidad en mi ciudad, no teníamos cédula de ciudadanía, era con tarjeta de identidad. Entonces yo llegué chiquita, chiquita a la ciudad de Bogotá, y a mí se me abrió el mundo, de verdad, en todos los aspectos, la cultura, la ciencia, la vida. Migrando para Bogotá, desplazándome allí, y aprendí muchísimo. Y ya mi gran migración, que es lo que después llamamos el exilio, sí tuvo pues causas de hostigamiento, de asedio político en la década casi al final de los 80, principios de los 90, donde migré para Centroamérica, el país, uno de los países, donde me quedé más fue en Costa Rica. Y después de Costa Rica, aunque viajé por otros pequeños países, después de Costa Rica viajé a Holanda, a los Países Bajos. Y desde esa vez vivo allá. O sea, si hago la cuenta, llevo viviendo más tiempo fuera de Colombia que el tiempo que viví allí. Esa soy yo, soy profesora. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, aunque yo estoy acá, digamos, moderando, pues también soy parte, digamos, de este grupo de las 3 mujeres que queremos hoy hacer esta reflexión. María Virginia Casas Franco, soy la mayor de 8 hijos, caleña, de descendencia aquí boyacense, paisa, bueno, fundamentalmente, y bayuna. Digamos que mi relación, digamos, ha sido, digamos, entre vivir en lo urbano y vivir en lo rural. Para mí fue algo como muy importante, y es que viví al lado del río Cauca, ¿sí? Luego me pasé de un barrio al otro porque hacíamos muchos cambios, digamos, como familia, dependiendo, digamos, como el momento en el que estábamos. Éramos 4, luego éramos 8, y digamos que también una amplia relación, digamos, con la naturaleza, digamos, con los ríos, con el agua, y digamos, desde muy temprana edad, estuve relacionada, digamos, igual que en el caso de Claudia, ahí nos conocimos,
digamos, desde la universidad, pero antes incluso, diría yo, desde mi relación con un deporte que para mí, digamos, me marcó la vida. Sí, es que fui voleibolista, digamos, mi padre al río Cauca montaba una cancha de voleibol y había que ir a jugar voleibol y eso era como un paisaje, digamos, de todo. Y digamos que esto me llevó, digamos, a ser parte de la Liga de Voleibol del Valle. Fui también Selección Colombia de voleibol. Y fue muy interesante porque fue mi forma, digamos, de yo conocer de que todos no éramos iguales. ¿Sí? De que definitivamente, digamos, en el Valle del Cauca y en Cali, habíamos gente de muchos barrios y que no todos teníamos las mismas condiciones de vida. Entonces mis compañeras y mis compañeros, tuve una relación muy estrecha con ellos y yo diría que eso abrió las puertas, como decía Claudia cuando llegó a Bogotá, de decir, bueno, definitivamente hay que ver cómo hacemos algo desde lo social, desde lo político, para que las cosas puedan ser mejores. Entonces, hice parte de varios movimientos sociales y políticos, sociales alrededor de la lucha por la vivienda de interés social. Logramos el derecho a una vivienda digna, por ejemplo, en la Constitución Nacional. Bueno, y todo esto, digamos, del trabajo político y demás, hubo un momento en los años 90 donde tuvimos que salir del país, igual que en el caso de Claudia, y luego las dos encontrarnos, digamos, en Costa Rica, luego vamos a contar un poco la historia allí y esa relación, el de ser migrante allí. Luego, después de Costa Rica, después de 8 años, una parte muy importante, digamos, allí en la salida a Costa Rica, es que estaba yo precisamente embarazada de mi hija Laura, que hoy está con nosotros aquí en el set, y ella nació en Costa Rica. Entonces, digamos, fue muy importante, como voy a decirlo ahora, contarlo, digamos, ese cordón umbilical, que en el caso no era ella, sino que era yo la que no quería cortarlo. Bueno, y luego después de 8 años en Costa Rica, nos fuimos a vivir unos meses a Ecuador, ya digamos por libre decisión, y luego vivimos en Brasil en 2 oportunidades y regresé a Colombia hace 12 años, a la patria chica, a ver cómo podríamos aportar, digamos, a este proceso. Bueno, entonces yo diría que podríamos empezar a contar entonces ahora esa historia. A ver, Karen, entonces, ¿cómo es Karen como mujer migrante? Yo pienso que lo que dijiste tú ahora fue muy, muy lindo en el sentido de que tú te veías diferente aquí, digamos, dentro de tu familia, dentro de tu barrio. Bueno, y llegaste por fuera y es como decir, bueno, cómo me ven y cómo me veo, ¿no? Más diferente aún. Exacto. Y sobre todo el hecho de ser migrante y estar en esta situación que estamos viviendo hoy, frente a este fenómeno que es que hay cada vez más intolerancia y estos nacionalismos que se han desbordado. Cuéntanos. Sí, así es. Bueno, yo me voy en 2020, en esta coyuntura pues muy particular, como humanidad nos tocó padecer, sobrevivir algunos y algunas. Y bueno, yo siempre tuve el sueño de irme a estudiar. Como les contaba antes, yo desde los 11, 12 años dije, yo tengo que salir de Colombia para poder continuar con mis sueños de estudio, porque pues mis padres no contaban con las posibilidades económicas para poder solventar pues mis estudios después del pregrado, ¿no? E incluso el pregrado fue complejo, pero bueno, eso se logró y estar en la universidad pública pues te abre mucho más como estas perspectivas del mundo. Siempre he sido extremadamente curiosa, me encanta aprender idiomas, me encanta conocer gente de todos lados, me encanta conocer la historia, la comida, soy feliz. Entonces yo dije, bueno, yo siempre he querido irme y siempre iba como trazando esa ruta poco a poco, conociendo, bueno, si quiero irme, cómo lo puedo hacer, ¿no? Porque eso era lo que no tenía información, ni había pues otras personas en mi familia que hubiesen migrado internacionalmente. Eso sí no había pasado. Creo que yo fui la primera de mi núcleo cercano en convertirse en migrante internacional, que dio ese
salto en el Atlántico, cruzó. Yo siempre quise irme a los Estados Unidos, estaba obsesionada con Nueva York, nunca he pisado los Estados Unidos y menos mal siento que con mis proyectos de vida y creo que con la coyuntura política en la que estamos viviendo hoy con Trump en la Casa Blanca, de nuevo digo, menos mal, siento que tomé una muy buena decisión en irme a Europa, porque siento que se relaciona más con mis valores y con las posibilidades de lo que yo considero una mejor vida, ¿no? O una vida con mejores condiciones, más dignas, ¿no? Para vivir. Entonces siento que, bueno, afortunadamente la vida también me llevó a conocer a un esposo húngaro. Nunca pensé tener familia húngara, nunca pensé vivir en Hungría y siempre he vivido en países que nunca pensé que iba a vivir realmente. Entonces me fui con él iba a empezar su doctorado, yo estaba aplicando a la maestría en Alemania y bueno, dije, listo, vamos a hacer esta transición. Él me dijo, yo te apoyo en todo lo que tú quieras, esto va a ser también pues como un proceso, ahí está toda mi familia. Y bueno, fue un salto al vacío, un salto de fe, que afortunadamente ha salido muy bien. Ha sido un salto de fe porque era irse a un país en el que yo no podía hablar el idioma, porque es un idioma, como veníamos hablándolo, muy único, muy particular, que no se parece absolutamente nada, ni al español, ni al inglés, ni al alemán que estaba aprendiendo entonces, porque ya me fui, llegué y me enfrenté a esta Hungría, que es un país muy pequeño, muy desconocido también para nosotros. Yo tenía pues conocimiento histórico básico, y luego resultó con pues, mi familia húngara, entonces era empezar a conocer a mi suegra, mi suegro, mi cuñada, los sobrinos, entonces tengo sobrinos húngaros, y como empezar a abrirme toda esta red que mi esposo pues había dejado hacía 14 años, porque él también vivió en Colombia casi 15 años y es un húngaro colombiano, siempre lo presento como el húngaro más colombiano que hay. Sí, y bueno, afortunadamente también fue con él. Siento que la vida ha sido muy bonita, las ancestras, Dios, el universo, el igual, porque siento que también como que ese encuentro bonito con él fue muy importante, porque yo creo que no me hubiera ido en otras condiciones con alguien que no pudiera entenderme a mí como colombiana, ¿no? Tenía que ser medio colombiano. Sí, tenía que ser medio colombiano, exacto. Tenía que entender muy profundamente mi cultura, nuestras complejidades, los embates que la guerra nos ha dejado, ¿no? A todas y a todos de diferentes maneras. Bueno, ¿y cómo fue ya no la familia ya vimos que te recibió perfecto, ese entorno? O sea, ¿cómo como migrante colombiana y ver a los demás? Porque hay de todo tipo de migrantes allí. Claro. ¿Cómo ves viste esos momentos o has visto esos momentos? Claro, yo creo que yo salí de Colombia, como les comentaba también, como en un estado de mucha desesperación. Entonces llego y es como necesito otro entorno, otro contexto, necesito lidiar con otro tipo de problemas, porque siempre los va a haber, pero que sean diferentes esta vez, ¿no? Entonces, pues realmente cuando llegué, el primer choque fue en el aeropuerto de Budapest. Todavía Hungría no había levantado las medidas de COVID, todavía estaba recibiendo solo a sus ciudadanos y pues a quienes teníamos permiso para estar ahí legalmente, pues yo como esposo de un ciudadano húngaro podía llegar, pero nadie más. Entonces, lo primero que hago es como que, bueno, pasamos migración, mi suegra había llamado al departamento de policía, mejor dicho, ellos todos se cercioraron de que a mí no me fuera a pasar nada porque mi esposo pues estaba muy consciente de que iba con una mujer negra colombiana, sí, ¿no? Y entiende pues que en su país pues hay unas dinámicas también de racismo, de xenofobia fuertes, y él siempre me ha querido como proteger mucho. Entonces llegamos, logramos pasar como ciertos filtros y dijimos, no, la logramos. Ya íbamos saliendo del aeropuerto, era la última puerta. A coger el carro. A coger el carro, exactamente. Y me ve una oficial y me mira y yo, ya me miro. Qué cosa. Y yo dije, bueno, yo iba con el carry-on, la maleta pequeña de arrastrar, y mi esposo iba con las maletas grandes. Y él se puso a hablar con otros oficiales ahí, porque él es así, muy sociable. Y entonces la señora me miró y me dijo como, abre la maleta.
Me pidió, perdón, me pidió primero el pasaporte. Yo, "Ay, va a ver que soy colombiana". Sí. Entonces ya uno empieza a tener mucha más conciencia y esta tensión de lo que implica ser colombiana en el exterior, ¿no? Y verse de esta manera, que obviamente me veo como extranjera porque Hungría es un país pues muy blanco. Entonces, claro, llego, ve el pasaporte y abre sus ojos de esta forma y dice, ve a abrir la maleta. Entonces le habían puesto como un sello. Yo le dije, por favor, ayúdame a abrirlo porque yo no le puse esto a mi maleta, lo pusieron, lo abrió, yo ahí no tenía sino unos libros y unos zapatos. Entonces miró hurgando como si fuera a encontrar no sé qué esperaba ella y bueno, vio que no había nada más y entonces con mucha decepción me dijo, ok, ya te puedes ir. Entonces yo, ok. Y bueno, ya logré luego irme y luego fue como, bueno, yo primero llego a Hungría, entonces vivo unos meses en Hungría hasta que ya me dan la noticia en diciembre que me aceptaron en Alemania. Entonces yo ya me pongo a estudiar alemán, pero desde Hungría. Entonces hay como un proceso, ¿no? de transición. Me voy a Alemania, entonces ahí sí por primera vez estoy completamente sola. Y llego, claro, con este respaldo institucional, pero llego a una sociedad, estaba en el noroccidente de Alemania, muy cerca de la frontera con Países Bajos, sí. Estaba muy cerquita, en Duisburg, y es toda una zona pues postindustrial. Y pues las sociedades alemanas son muy, muy cerradas. La universidad sí fue muy, como nos recibió muy bien, pero claro, ya en la vida cotidiana, ahí es donde uno llega a tener como los mayores estrellones, si se quiere, porque yo ya había aprendido alemán como para defenderme, no lo hablaba perfecto, lo chapuceaba, pero podía hacerlo y nos tocaba, es que tocaba, no es como que hubiese sido una elección, tocaba resolver temas de banco en alemán, del Anmeldung, que es el registro que se hace, el empadronamiento, frente a las autoridades alemanas y todo eso había que hacerlo en alemán. Entonces era muy fuerte porque el primer mes fue muy duro y fue encontrarse con esta sociedad que es muy cerrada, que si le hablas mal, pues, o que no pronuncias perfectamente el idioma, entonces o te cambian a inglés o no te hablan en lo absoluto y te dicen, ese no es mi problema porque así me dijeron. Entonces fue empezar a encontrarme en estos desencuentros con, wow, en Colombia tenemos unas maneras de ayudarnos entre sí. O sea, a mí no me hubieran dicho ese no es mi problema en Colombia. Si yo llego a una ciudad y necesito resolver una SIM card, por ejemplo, ¿no? Que era lo que yo necesitaba para poder comunicarme. Estuve una semana incomunicada, solo podía tener acceso a internet en la universidad. Bueno, ¿y en Cambridge? Y Cambridge, bueno, Cambridge sí fue como un proceso de... Sí, en UK, bueno, en ese primer encuentro con el Reino Unido fue muy bueno, una ciudad multicultural, una ciudad que tiene gente de todas partes del mundo, eso lo amo, sí. Que te puedes encontrar, es muy intelectualmente muy estimulante poder tener esos encuentros tan diversos, ¿no? Y como es una universidad de élite mundial, también fue como acostumbrarme a eso, ¿no? Es una renombre, es una isla de conocimiento, de estatus, es un club. Yeah. Es un club, entonces fue como, bueno, entender esas dinámicas de club como una mujer que viene del sur global de Colombia, pero que ya entra a otras instancias donde hay high table, ¿no? O sea, mesa alta. Entonces hay unas separaciones en los espacios de cómo comes en el comedor, del restaurante, de la universidad, de las relaciones con los fellows, ¿no? Que son las escalas académicas de los profesores y las profesoras. Entonces, ¿quiénes se sientan aquí? Eso es muy marcado. Ya hay todo un tema de etiqueta, pues, que hace parte de la cultura también británica, ¿no? Y ellos la exaltan y la promueven mucho y eso también es muy chocante para uno porque tenemos pues, y venimos son otras formas de relacionamiento. Sí. Entonces ya uno empieza a insertarse en esas dinámicas y bueno, ahí también empieza ya a manifestarse el racismo, que es muy, muy sutil, ¿no? El proceso del politeness, que es como esta cortesía falsa, así como que no es de todo, no es sincera, pero que te hacen saber de maneras muy sutiles, pues como que
tú no estás tan bienvenida acá. El tema del acento, que también es un marcador de clase muy fuerte en el Reino Unido, como lo es en este país también, ¿no? Entonces uno empieza ya a notar como las divergencias y las convergencias entre las sociedades y empieza a encontrar también, esas cosas del clasismo en Colombia, cómo las compartimos con Reino Unido, por qué. Bueno, entonces sí, eso fue un poco como, así a grandes rasgos resumido, ese encuentro con el Reino Unido. Perfecto, sí. Bueno, dejemos allí. A ver, Claudia, ¿qué nos dice? No, y gracias que tú interviniste primero porque sí. O sea, cuando realmente inicié un proceso migratorio por mi trabajo en Bogotá con agencias de cooperación y educación popular, sí habíamos logrado pulirnos un poquito, ¿sí? Para reconocer, ejemplo, en el aeropuerto El Dorado, cómo debíamos llegar y presentar nuestros pasaportes y todo eso. Y salíamos. La primera bofetada que yo recibí, realmente Así se siente. no fue tanto ni siquiera en Europa, fue en Panamá. En Panamá cuando iba en tránsito para Costa Rica. O sea, yo ya no tenía mi nombre propio, sino era un nacional colombiano. Nacionales colombianos, háganse a la derecha, de una. Todos teníamos que salirnos de la fila. Debo hacer el contexto, fue la época tan grande del narcotráfico. O sea, realmente a nosotros, los nacionales colombianos, en todas partes del mundo, nos miraban con 4 y 5 ojos y siempre esperando que fuéramos mulas del narcotráfico. Nacionales colombianos para afuera. Dice, ¿por qué va a Costa Rica? Pues uno explica por qué va y tiene la invitación, eran con cartas de invitación y todo eso. Y era solo el hecho de la costumbre de sacar a los colombianos de una fila, de un aeropuerto, en todas partes del mundo. Pero donde yo a nivel personal lo viví, realmente fue en Panamá para llegar a Costa Rica. En Europa no me pasó. Segundo, ya la parte bonita, que fue cuando me encontré contigo, en tu casa. Veníamos de un asedio de los años 90, de bombas, explosiones, persecución, que yo por primera vez pude caminar por las calles de una ciudad y no había ejército, no había policía. Y yo te decía, ¿dónde están? En Costa Rica no hay ejército. No había. Bueno. Yo le decía, Vini, ¿qué es esto? No lo puedo creer. Es sorprendente. No, y uno con esa costumbre de mirar detrás del hombro y tal. Y ella, tranquila, estamos en otro país. Yo no lo podía creer. En años pude dormir como un angelito en casa de ustedes. Y allí en Costa Rica nos recibieron con ayuda internacional, recomendados por agencias humanitarias, con afortunadamente algo de dinero en la bolsa para no crearle problema a ninguna institución, porque eso es requisito sine qua non, ¿no? Para llegar a un país. Pero eso sí, con un término definido. Podíamos ingresar fácilmente, ni siquiera nos pedían visa los colombianos en esa época, Costa Rica, sí. En Costa Rica, pero eso sí, pasaje comprado de ingreso y pasaje para y de regreso, porque era un periodo muy definido. Nadie te molestaba, nadie te perseguía, no teníamos el problema del idioma. Afortunadamente teníamos conocidos, casi que yo te llamo a ti mi familia en el exilio, pero los días iban contando, porque teníamos que regresarnos o buscar qué hacer. Esa fue la primera. La segunda fue que como colombianos que somos, toderos en todo, y muy cualificados, queríamos empezar a montar proyectos. Veníamos de esa costumbre de gestionar proyectos de educación, de desarrollo, de lo que fuera, y las agencias con las que teníamos que interlocutar, que eran, fíjate, somos representantes también de migración latinoamericana, empezaron como a decir, no, es que aquí eso no se puede, eso aquí no se puede, tienes que tener como un tipo de reglamentación, un tipo de cosas, ¿te acuerdas? Del productor, cosas así, que querían ayudarnos, pero era como que tú llegas aquí, puedes hablar el idioma, estás muy bien capacitada, pero no conoces el circuito, no conoces cómo es que se empieza a buscar un tipo de inserción, porque a nivel de migración siempre se habla de eso, cómo tú te insertas en la sociedad del país que te recibe. Esa fue una.
Y sí, evidentemente tuvimos que empezar casi como de cero algunos, desnaturalizarnos. Yo lo llamé a eso una desnaturalización. Obviamente no perdías ni tu nacionalidad, a excepción de que pidieses el refugio político, ¿sí? Pero era como empezar de cero. De cero, pues nosotros los colombianos nos agarramos de cero de todo. ¿Qué hay que hacer? Solo digan qué hay que hacer. Que hagas las filas de migración para pedir trabajo como migrante. ¿Sí? Y era como, llegó un momento en que yo también lo sentí, y era que teníamos que competir con esa gran migración centroamericana en esa época en Costa Rica. La migración costarricense pues era impresionante, ¿no? Sí. Era muy militarizada. Ahí sí se veía lo que era el ejercicio de migración como policía judicial. Estaban con uniformes y todo eso, y sí, cada pasito que tú podías avanzar en la fila implicaba que o ibas ganando como mucho temple, o sea, buscar, no te dejes amilanar, no te dejes amilanar. Llega, presenta tus documentos y ¿qué hay que hacer? Pero sí fue eso. En ese caso, en Costa Rica. De todos modos, yo logré a nivel, pues digo, tanto como persona, tramitar, obtuve trabajo desde el principio, afortunadamente trabajo, y tramitar el refugio político, porque sí, una de las razones por las cuales no lo expliqué al principio, que tuve que salir así casi como tú dijiste, desesperada corriendo, fue por un atentado que nos hicieron a la oficina donde yo trabajaba. Le pusieron una bomba a una pequeñita oficina, eso fue una, pero después a las personas que teníamos como la cabeza visible en las oficinas empezaron a perseguirnos con gente armada para agredirnos. Entonces yo tuve que dejar a mi hija muy pequeña y salir corriendo, como tú dijiste, casi para Costa Rica. Tramité el refugio político, lo obtuve. Mi niña también, mi hija lo obtuve automáticamente por mí. Y estuve 3 años y medio, creo, ¿no? 3 años y medio. 3 sí. años y medio. Costa Rica es un país pequeño, hermosísimo. O sea, ¿cómo nos recibieron? O sea, ¿cómo evalúas tú en ese momento ¿La recepción? la recepción No, en de los esa costarricenses hacia los colombianos? Sí, lo que te digo, sí hacían estratificación en la migración. Nosotros éramos casi como un poco de élite, comparado con salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Sí, y ejemplo, yo siempre me he definido como mujer latinoamericana, más de raíces indígenas que afros. Pero lo primero que siempre me han dicho, tú no eres indígena. Yo digo, pues yo soy colombiana y mi pueblo es muy mezclado. Y de la región de Santander sí tenemos alemanes, tenemos de todo, pero mucha raza indígena, muchos rasgos, pero tú no. Bueno, no importa. Pero me corriges, me equivoco. ¿No es cierto que nosotros éramos como un tipo como de migrante calificado especial? Nos trataban muy bien. Nos trataban súper bien. Muy bien, sí, no hubo... excepto cuando tú ya, para pedir el refugio político, como en mi caso, sí tuve que ir a migración y hacer la fila con todos los refugiados nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos. Ahí no había distingo. Pero en otra parte, no me puedo quedar. En Costa Rica, que fue una época de mucha solidaridad todavía con las migraciones centroamericanas por la guerra, reconocieron también el problema político de desplazamiento de países como el colombiano, y habían instituciones solidarias con nosotros, pero todo era eso, limitado. Tú tenías que aprender a buscarte la vida, no puedes acostumbrarte a pensar que vas a vivir de la solidaridad de una institución, ¿te acuerdas? Sí, tienes que salírtela a jugar. Bueno, ahora que yo hable, digamos, de mi historia, puedo ayudar a complementar lo de Costa Rica. Me gustaría que hablaras, digamos, ya desde el paso a Europa. Europa, sí. Y el hecho de Claudia como migrante en Europa. Sí. Yo ya sabía que tenía que emigrar de Costa Rica, lo supe. Es un país pequeño, no sé qué, y se estaba llenando de muchísima migración. Y que me puse fue a estudiar inglés, porque si bien había estudiado como 17 años en el país Colombia, no era un inglés comunicativo, era el de leer.
me puse a estudiar inglés, que la ACNUR nos ayudó con cursitos cortos para eso. Y entonces decidimos con mi pareja, holandesa, que no, vámonos para... Ella dijo, termino mi maestría, ella sí estaba haciendo una maestría ahí en Costa Rica, y nos vamos para allá, que en ese momento también afortunadamente no existía esa limitación del Tratado Schengen europeo, ¿sí? Mucha solidaridad solo para los países miembros de la Unión. Y el resto, para afuera, como hace Inglaterra. UK es terrible. Pero fíjate, Holanda o Países Bajos en ese momento no lo hacía. No lo hacía. Entonces yo me procuré cualificarme un poco en el inglés para comunicarme y me fui con visa de turista y un maletincito y libros para Holanda. En esa época debo de reconocer que el gobierno holandés, estamos hablando de 1997, ¿sí? En ese momento el gobierno era un gobierno progresista, socialdemócrata, ¿sí? Que todavía no había empezado, aunque eso fue un progreso continuo, pero despacito, ¿sí? De cerrar fronteras y posibilidades para las migraciones. La pequeña, la grande y la regular, sí. Ese gobierno socialdemócrata y todo lo que venía como de beneficios sociales ganados por el pueblo holandés permitía con una solidaridad asombrosa, ejemplo, reunir familias, de recibir, decir que alguien, mi pareja va a llegar, ¿sí? Hacía algo parecido como tu novio. Y entonces yo pude llegar con visa de turista. Mi pareja fue a recibirme al aeropuerto, pero allí tienen el primer filtro. Y el primer filtro es el siguiente, que la persona holandesa, para decir que va a recibir un extranjero al área internacional, no puede ingresar. Entonces allá lo que le preguntan es, ¿cómo se llama la persona que va a llegar? Entonces ella daba mi nombre y yo esperaba era que dieran el nombre de ella. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no me imaginaba, o sea, como decir, familiares o personas interesadas en recibir a Karen, por decir tal cosa. Entonces no decía, familiares o personas interesadas en recibir a Atila, no sé qué. Tú no lo podías como entender, ¿verdad? Ese fue el primer filtro. Cuando ya empezaban a llamar a una persona así, era que venía de América Latina o algo les pasaba. Pero yo pude pasar ese filtro. Les digo la verdad, lo pude pasar. Con la condición de que al otro día tenía que ir a la policía de migración de donde íbamos a quedarnos a vivir. Y el problema en Europa como en UK es que ellos dicen, te confiamos en ti como un juez, pero si tú mientes una vez, ya nunca vamos a volver a confiar en ti. Y nosotros venimos de una cultura como de jugarnos la posibilidad, ¿verdad? Ahí está. Y listo, pero yo les digo, a nivel personal, por la época y el gobierno que existía en ese momento en Holanda, yo pude pasar la migración, ir al otro día a inscribirme en la policía. Ahí sí me sellaron el pasaporte con el permiso de estar los 3 meses y no sé qué. Y empecé a fluir. ¿Qué he aprendido? Les digo, sobre todo en ese momento primigenio donde a uno le gusta todo cuando llega al país que lo recibe, porque esos son muy claros, es que había como un nivel de confianza en ti. Sí. Y tú podías caminar por donde quisieras y nadie te preguntaba nada. No era sospechosa de nada, de nada. Esa fue una. Entonces, mientras tú sigas las normas que te dicen que existe, nadie dice es arbitrario o no es arbitrario. Tú solo sigue la norma y no tienes ningún problema. ¿Sí? Y sí, paso número 2, tener quien te represente en el país. ¿Sí? Entonces, yo me sentía muy confiada porque a mí me representaba mi pareja, aunque allá siempre le dicen a uno, uno se presenta, dice mi pareja, le dice mucho gusto, señor, hable. O sea, ellos interlocutan es contigo, no con la persona que tienes al lado. Claro.
a ver uno cómo se comporta, qué lenguaje corporal tiene, como mirando como la verdad, sí, pues en inglés y todo eso. Pero sí había, yo no lo puedo negar, lo discutía con mi pareja esta mañana, o sea, yo tengo gratitud, una gratitud inmensa con el gobierno, y no tanto el gobierno, la sociedad holandesa de los años 90 y de ese gobierno, porque sí habían acumulado un proceso de solidaridad para recibir migrantes, hombres o mujeres. ¿En qué ha cambiado ahora último? Sí, muchísimo. Ejemplo, Holanda, Países Bajos hace parte de la Unión Europea, la comunidad, y existe el Tratado Schengen. El Tratado Schengen es solidario y de libre comercio y tránsito para los habitantes de los países miembros, pero así, y otorgan subsidios para educación, para salud, para todo. Pero así como te dan, te exigen. Y una de las exigencias desde hace casi 10 años es parar la migración, parar los procesos migratorios, y escogen los países más empobrecidos para poner las fronteras. Un ejemplo es Hungría, un ejemplo es España, otro ejemplo es Italia, Portugal, sí, te exigen. El sur. El sur. Y entonces esos son como los países malos, los gobiernos malos, los fascistas, los racistas, pero es una exigencia de toda la comunidad. Inmigrar, en cierto sentido, tengo yo que decirlo, deshumaniza a un ser humano. Es un proceso de deshumanización, sobre todo dependiendo de qué políticas tiene el país que te recibe. Y estamos hablando de una migración legal. Total. Sí, estamos hablando de una migración legal que no es la mayoría. La mayoría son esos migrantes pues ilegales, donde pues ya sabemos y vemos la situación. Bueno, yo diría para cerrar aquí, pues en mi caso, así como haciendo como un resumen muy general y empatándome acá con Claudia, entonces yo diría que ese tránsito en el caso mío, digamos por Costa Rica, luego Ecuador, luego Brasil, hay algo, digamos, muy parecido, digamos, a los tres casos, y es que fue una migración legal, eso, bueno, es lo primero, y lo segundo era que era una migración en todos los tres casos, digamos, para poner los dos pies al otro lado. No era decir, me quedo en Colombia, estoy acá, ¿sí? Aunque en el caso tuyo, pues tenías la cuestión de que eras exiliada y Amnesty me apoyaba. Sí, en el caso mío, pues no era, en el caso de mi familia, pues no éramos exiliados, pero sí la cuestión era que era muy importante valernos por nosotros mismos, ¿sí? Y eso nos daba, digamos, una autonomía y demás. Entonces, en el caso de Costa Rica, el ser colombiano, como decía Claudia, era muy bien visto, ¿sí? Pero eso fue hasta que realmente se recrudeció, digamos, la violencia, el narcotráfico en Colombia, y que resulta que hubo un momento donde empezaron a llegar los sicarios que venían por Antioquia, por el paso, digamos, de Panamá y demás, y resulta que la gente decía, prefiero 10 nicaragüenses que pueden robarme, entre comillas, y no un colombiano que es el que roba bancos. Entonces fue muy difícil eso, pero digamos que fue un país que nos dio una gran oportunidad, hicimos grandes amigos, y a partir de allí uno dice, bueno, ya, a partir de aquí ya migro por mi propia cuenta. Entonces fue todo el proceso, digamos, en Ecuador. Entonces era como asimilarse, aunque fue corto, luego en Brasil, que ya era pues con mucho más libertad, y yo diría que hay en esa parte que es algo muy importante, digamos, anotar, y es el ser colombiano, ¿no? O sea, el ser colombiano, la gente nos ve como queridos, como espontáneos, como festivos. Entonces yo diría que eso, digamos, cuando uno da los dos pies al otro lado, eso es muy importante para esa inserción que se estaba dando. Y yo le iba a contar el comienzo de que yo tuve esa posibilidad, digamos, en Costa Rica, de ser parte, digamos, de un proceso
en la Fundación Arias, Sí. en la Fundación Arias para la Paz, porque yo decía, bueno, si aquí en Costa Rica estamos hablando de que pasó la guerra hace 10 años, entonces cómo podemos aprender en Colombia de cómo integrar a esos desplazados, a esos refugiados que regresan. Y entonces yo diría que tenemos, digamos, en el país, digamos, y en la región, en el mundo, digamos, muchas experiencias, ¿no? Que habría que ver cómo es que realmente empezar a verlo racionalmente en el sentido, digamos, de lo que es la realidad. Y es que los países, digamos, del primer mundo requieren, digamos, de una mano de obra, ¿sí? Y la cuestión es cómo realmente se formaliza, digamos, esa relación con esa mano de obra y no lo que está pasando hoy en día, que es nuestra reflexión final. Es que cómo es posible de que entonces no somos aceptados los migrantes cuando somos un recurso calificado que puede ser productivo e importante y resulta que estamos dominados, digamos, estamos dominados en el mundo entero, es por esa visión de racismo, de intolerancia y de nacionalismos, ¿no? Es que somos, entonces somos blancos, es que somos de tal o cual origen y no definitivamente que estamos para ver cómo nos asociamos, cómo realmente no creamos competencia, sino creamos realmente una solidaridad, digamos, para poder echar adelante este mundo y poder mejorar mucho más este planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál es como, sería para ti, digamos, como esa reflexión final de eso que estamos viendo hoy y cuáles serían como los puntos en la llaga para ver cómo como mujer y como colombiana? Claro, yo creo que el tema de la migración como mujeres colombianas nos atraviesa en muchas formas de esto de la reconfiguración de siquiera qué es ser colombiana, ¿no? De pensarnos como colombianas. Ustedes que les tocó una época muy cruenta, ¿no? De la guerra en este país, pero también es como tú te visionas a ti misma, te concibes como parte de este territorio que dejas con mucho dolor, ¿no? Y bueno, y cómo esas sociedades te reciben en medio de unas narrativas que se empiezan a crear, porque yo siento que es muy fácil echarle la culpa a los migrantes de las problemáticas sociales en las que estos pueblos están inmersos, porque no son sociedades perfectas y eso hay que entenderlo, un poco que desromantizar Europa y el norte global, Estados Unidos, ¿no? Como estos países que han gozado de condiciones económicas muy favorables, porque creemos o viajamos un poco con esta falsa idea de que son sociedades que funcionan perfecto. Claro, funcionan mejor en ciertos aspectos y en otros no, y también tienen muchísimos problemas. Entonces siento que somos como el chivo expiatorio, ¿no? Entonces si algo está funcionando mal, creamos una narrativa de enemigo interno que es muy fácil vender, porque como dice Audre Lorde, que fue una gran poeta afroestadounidense, que me gusta mucho, ella es como mi Biblia negra, digo yo, ella dice, claro, cuando no entendemos y cuando concebimos las diferencias como algo malo, pues nos asusta el que se ve diferente, el que no tiene el mismo color de piel, el que de pronto no siento que ha sido tan familiar, pero realmente es que somos seres humanos que nos duelen muchas cosas, que los dolores nos atraviesan de formas también muy similares, aunque lo expresemos de maneras distintas. Entonces, esa construcción del enemigo, que en este caso es la persona migrante que dicen, viene a robarnos los trabajos. ¿Cuáles trabajos? Los de cuidar a sus ancianos, los de hacer aseo, los que ustedes no quieren hacer. Esos son los que sostienen sus economías, sus sociedades, ¿no? Y a mí eso me generaba mucha indignación ahorita al llegar al Reino Unido, por ejemplo, y que fue esta salida entre el gobierno conservador de Rishi Sunak y llega ahorita este cambio con los laboristas, pero que no fue cambio porque siguió y antes de estar reforzando mucho más esta línea muy conservadora, muy restrictiva de derechos en términos de la migración. Venía de estar hablando con mi amiga que está allá diciéndome, no me aumentaron el umbral del sueldo que tengo que ganar, que casi nadie gana en el Reino Unido porque son sueldos bajos, sueldos bajos, aunque no lo creamos, ¿no? Y es una sociedad muy costosa, un país excesivamente costoso. Entonces, claro, cuando uno empieza a ver que te dicen a migrantes como una que lo ha hecho regular, ¿no?
porque no hay ningún ser humano que sea ilegal, pues hay inmigración irregular. Siento que te dicen no vengas ni siquiera de las maneras en que ustedes además han estructurado sus sociedades, porque por ejemplo el Reino Unido ha basado su economía principalmente de recibir estudiantes internacionales que pagamos un montón de plata. En este caso mi beca paga un montón de plata, un montón de dinero anualmente a la Universidad de Cambridge, porque yo estudié ahí, porque de mi conocimiento y mi trayectoria a la Universidad de Cambridge. Entonces, estamos moviendo su economía y aún así nos dicen no vengan y no pueden recibir a sus familiares y un montón de restricciones. Doble discurso. Exacto, hay un doble discurso. Entonces, tú no terminas como de asimilar ese, porque todo el odio lo descargan en figuras como tú, que están haciendo además todo el proceso apegado a la ley de ellos y de ellas, ¿no? Y haciendo un proceso que además les está beneficiando enormemente, estamos sosteniendo sus sociedades. Entonces, siento que es más una incapacidad de verse reflejados en sus propios dilemas y en sus propias falencias, exactamente, y siempre queremos resolver por el lado más vulnerable de nuestras sociedades, porque uno entiende el tema de la vulnerabilidad también, ¿no? De, ok, no soy ciudadana de este país y siempre me van a decir, no eres de acá. Ahora que regreso digo, este es mi terruño y aunque sea tengo muchos problemas, pero es mi terruño con mis problemas. De aquí nadie me va a poder decir que no soy de acá, porque aquí nací, aquí me crié y quizás aquí muera. Quién sabe, vamos a ver qué pase, ¿no? Pero esa es la cuestión que uno empieza también a sentir, bueno, ¿qué es lo mío y qué no es lo mío? Y quiénes son los míos. Pero como en términos de comprender y de hacer esas alianzas y esos diálogos interculturales que son tan necesarios, ¿no? Para poder tejer esas otras visiones y esas cadenas de solidaridad que creo que y de comunidad, que creo que es la gran falencia de Europa en este caso. En mi perspectiva, en lo que más fallan ellos es que perdieron ese sentido de comunidad o está muy disminuido. Sí, y creo que esa es por el contrario, nuestra gran ventaja. Esa es nuestra gran ventaja. Una maravillosa reflexión. Yo creo que por allí eso, ¿no, Claudia? Sí, yo coincido Cuéntame. plenamente contigo. Y recuerdo, mira, fue en Costa Rica, tal vez a ustedes les resuena el nombre de Maryse Brisson, la investigadora haitiana del DEI, que también escribió los procesos migratorios o las migraciones. Tal vez un arma oculta. Un arma oculta. Lo presentó en el año 97, cuando yo iba dejando Costa Rica. Pero coincido plenamente contigo. O sea, por lo menos la vieja Europa no tiene ningún tipo de tejido social que le permita ni siquiera autoabastecerse. No. La vieja Europa, con todos sus renglones de economía formal e informal, que es bastante, depende enormemente de la mano de obra migrante, de la mano de obra legal y sobre todo la ilegal, porque en Europa y sobre todo en Holanda y en Alemania se han creado unos circuitos mafiosos para recibir mano de obra hasta también europea y marroquí, para recoger las cosechas, sobre todo lo que es la gran industria de la agricultura. Pero yo les digo una cosa también, y eso es personal. Yo me he sentido migrante en Colombia. Llevo muchísimos años de no vivir aquí y a mí me tratan y me han tratado. Y me hablan en inglés y me preguntan que yo de dónde soy y yo que quiero arepa santanderiana. Y entonces siento que me he perdido como de algo muy grande, muy, muy grande. ¿Qué es eso lo que tú dijiste? Esta es mi tierra, este es mi origen. Pero sí me tratan como europea. Yo paso ya de eso. Y lo otro que también sí quiero recalcar es que sí, el proceso, los fenómenos migratorios sí tienen como cierta estructura, ¿sí? Y en esos fenómenos migratorios, las mujeres, nosotras las mujeres, tenemos ahí como un don de mando, pero que ni siquiera nosotras mismas lo podemos como enarbolar. Mire, de familia, una familia migrante, mujer, marido o padre y dos muchachitos, la primera que consigue el trabajo es la mujer.
La primera que busca cómo empezar a entrar, ya en nuestro caso, euros, es la mujer. La mujer es una todera y ella con los ojos, sonriendo o diciendo a todo que sí, no sé qué, es la primera. Y ella empieza lo que tú dijiste. Ella empieza a sustentar esa base del cuidado, del servicio, de no sé qué. A nosotras las mujeres migrantes lo que más siempre pedimos es que haya un tipo de seguridad social para nuestros hijos. Para nuestros hijos, educación, escuelas. Afortunadamente en Europa no ha pasado lo que hace Trump en los Estados Unidos. ¿Sí? Y lo otro que también quiero recalcar frente al proceso migratorio es que ustedes reconocen la guerra de Ucrania. Miren, nunca había visto yo un clamor de la misma sociedad holandesa abriendo sus casas para recibir la migración de Ucrania. ¿Y por qué les digo yo? Porque las que pudieron, cuando se permitió el tránsito de Ucrania a Europa. De Ucrania. Se dice así, Ucrania, perdón. De Ucrania, el gobierno solo permitió la salida de las mujeres y los hijos. Los hombres se quedaron secuestrados para la guerra. Y entonces eran trenes que salieron de Ucrania, Polonia, todo eso, y eran recibidos como muestran las películas. Y fue un proceso migratorio asombroso. ¿Y qué era lo otro asombroso? Que ellas llegaban, denunciaban su situación de guerra y de sobrevivencia, pero decían que querían regresarse a su país. No perdían de verdad su concepto de nación. Y ahí entonces sí choca con el discurso fascista, racista, de ubicar al migrante que viene a robar la mano de obra, al buen comer de las familias, a que todos somos unos vagos, a que todos somos un estorbo y un enemigo. Porque sí, no a nosotros, la migración siria, magrebina, de Eritrea, son de verdad considerados, esos son otros y a esos otros se le aplica la teoría fascista, yo ya la llamo así, fascista. Y los acuerdos que la Unión Europea exige a los países es pare las fronteras y cree campos de concentración que existen. En Grecia, en Italia, en España, existen. O sea, sí las mujeres tenemos un rol allí pero determinante, claro. Las mujeres como dadoras de vida somos realmente mujeres en los procesos y en los fenómenos migratorios, mujeres de avance. Y todo el mundo, en su gran mayoría, lo que las mujeres siempre pedimos es seguridad para los hijos, salud, comida. Sí, eso es. Tejedoras de comunidad. Tejedoras de comunidad. Mira qué lindo. Sí, perfecto, sí. Bueno, muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Yo pienso que ha sido extraordinario tenerlas acá. Afortunadamente, Karen no se nos voló, que no iba a poder estar ahora para poder que esta conversación fuera presencial, aprovechando la llegada de Claudia, que llegó ayer desde Holanda, sí, y poder hacer esta conversa, que como dijimos ahora, es una conversa entre 3 mujeres colombianas. Grandes. Esperamos con todo lo que ustedes han dicho y lo que ha dicho Claudia, digamos, al final, de cómo esta realidad, digamos, de la importancia de los procesos que hacen las mujeres, porque somos clarísimos en saber eso. Antes lo que migraban sobre todo eran los hombres. Migraban los hombres, ahora son familias enteras. O las mujeres primero. O mujeres primero que están haciendo, digamos, esto. Entonces, es muy importante, digamos, lo que esas mujeres podamos decirle al mundo, ¿sí? Al mundo, digamos, sobre que lo ficticios que son estos nacionalismos creados, cuando la realidad es que definitivamente los migrantes son necesarios, la mano de obra es necesaria y que sobre todo es necesaria la solidaridad. Sí. La solidaridad. Entonces, por eso es muy importante, para cerrar este nuevo episodio de esta serie, Territorios Entretejidos, de cómo realmente esa relación entre lo local y lo global es cada vez mucho más estrecho, pero por supuesto teniendo en cuenta de que somos un todo,
y que no es cada país por separado, que cada vez más dependemos unos de otros para poder realmente luchar por esta civilización, porque ya estamos viendo todo lo que está pasando con las guerras y demás. Entonces, no más nacionalismos, vamos definitivamente desenmascararlo. a una colaboración. Claro, Entonces, desmantelarlos. al unísono. Gracias, muchas gracias. Sí, muchísimas Gracias, gracias. de verdad, por gracias. esta invitación Y maravillosa. gracias a ustedes. Sí, por gracias. Qué rico conocerles. Gracias por apreciar este espacio y quedarnos aquí. Los invitamos a ver este episodio, a comentarlo, a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, ver la posibilidad de que puedan hacer un aporte para que esa iniciativa pueda seguir adelante. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Adiós, Hasta luego. gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.